Amados hermanos, una vez más vamos a tiempo para nuestra clase. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema eligiendo una iglesia para congregarnos. Amén. Está relacionado con algunas características más que físicas o materiales, espirituales, que cada uno de nosotros tenemos que discernir, suplicarle al Señor que nos hable, que nos revele, para poder identificar qué iglesia pues es buena para congregarme y lamentablemente, pero tengo que decirlo, y qué iglesia no lo es. Amén. Entonces el tema es eligiendo una iglesia para congregarnos. Si en determinado momento ustedes conocen alguna persona, algún familiar que desea congregarse y no sabe a qué iglesia congregarse, pues pueden ustedes a través de este tema darle una idea, una indicación, porque al final es el Espíritu Santo el que sobre todo tiene que convencernos. Amén. Vean esto. Dice, una persona ingresa a la iglesia verdadera en el mismo momento de su conversión. Aquí no está hablando de un templo, de un lugar físico, de un nombre, ministerios X, Y o Z, sino está hablando acerca de la iglesia que forma parte del cuerpo de Cristo, amén, en la cual tenemos la esperanza, ¿verdad?, de poder ser arrebatados, amén, porque esa persona empieza un proceso del nuevo nacimiento, deja de pertenecer al mundo en una condición pecadora, apartada del Señor, y viene a un proceso de reconciliación con Dios, por medio del cual inicia un nuevo nacimiento, amén, para poder formar parte de la iglesia cuerpo de Cristo, que como ya lo hemos explicado, se va a arrebatar. Efesios capítulo 2 versículo 17 dice, y al 18, y vino y anunció las buenas nuevas. Esa palabra buenas nuevas es el evangelio de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, escuchen esto, y miembros de la familia de Dios. Amén. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Versículo 21. En quien todo el edificio, está hablando de la iglesia, no de un templo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nos damos cuenta, como vuelvo a repetir, está hablando de la iglesia, amén, no de un templo, refiriéndome, lo aclaro, ¿verdad?, a algo material, al templo allá en Grecia en donde nos congregamos, sino está hablando de nosotros. Amén. Muy interesante, vuelvo a repetir la lectura. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esta iglesia está formada por todo creyente en el Señor Jesucristo, sin distinción de raza, cultura o color. Los miembros de la iglesia se encuentran dispersos por todo el mundo. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aquí hay que detenernos un momento y aclarar de que no toda persona, mis amados hermanos, es hija de Dios. No todo hombre es hijo de Dios, no toda mujer es hija de Dios, porque para ser hijo de Dios hay que nacer de nuevo. Amén. Para ser hijo de nuestros padres tuvimos que haber nacido de ellos. Papá engendró, mamá concibió y dio a luz, y por eso somos hijos de ellos. En lo espiritual es lo mismo, mis amados hermanos. El Espíritu Santo convence de pecado, ¿verdad? Amén. Nos lleva a Cristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y el Hijo nos lleva al Padre para ser adoptados como hijos de Dios. Recordando que escrito está que ya no tenemos un espíritu de esclavitud, sino tenemos el Espíritu del Padre, por medio del cual clamamos, Abba, Padre. Amén. Entonces tenemos que tener claro de que no todo ser humano es hijo de Dios, sino solamente aquel que ha nacido de nuevo. Y hay un proceso en el cual lamentablemente, mis amados hermanos, no todas las personas lo entienden. Y yo no soy quien para decir si alguien se congrega o no se congrega, lo entendió o no lo ha entendido. Pero el tema es eligiendo una iglesia para congregarnos. Ustedes y yo no podemos, mis amados hermanos, vivir sin congregarnos, porque eso nos va a llevar a que un día dejemos de ser reconocidos por Dios. Amén. Porque para él, recuérdese, el que dejó la iglesia, digámoslo así, el que vino a preparar la iglesia fue Él, no somos nosotros los pastores. Y ustedes y yo, escuchen bien, no podemos cometer el error de dejar de congregarnos o no buscar una iglesia por los errores de los pastores. Para empezar, mis amados hermanos, ninguno de nosotros, hablo ahorita como ovejas, ninguno de nosotros somos perfectos. Y nosotros los pastores menos, tampoco lo somos. Pero ni ustedes ni yo nos congregamos por los pastores, sino ustedes y yo nos congregamos porque Cristo murió por nosotros, porque de alguna forma estamos agradecidos y queremos más y más de Él. Así como lo decía una profecía un día en la iglesia, si nosotros queremos más de Él, Él también quiere más de nosotros. Amén. Así que Dios nos libre de que el día de mañana nos dejemos de congregar por los errores de los pastores, porque podemos correr el riesgo de que solo por el hecho de dejar de congregarme pierda la bendición de ser hijo de Dios. Amén. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ustedes y yo lo sabemos, en una oportunidad la Biblia lo muestra, que es la oportunidad que la Biblia muestra a Jesús a los 12 años. Estaba en el templo y los padres lo habían dado por perdido porque no estaba con ellos, pero él no estaba perdido, él estaba en el templo. Y cuando los padres le preguntan que dónde estaba, que por qué les había hecho eso, él responde: ¿acaso no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque él estaba en el templo, llegó al culto, si lo queremos ver así, y la Biblia muestra que estuvo por lo menos ahí 3 días. Amén.
Y aquí dice en el versículo 27 de Gálatas capítulo 3 que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos, o sea, dando a entender de que las obras que Él hizo, mínimo, mis amados hermanos, tenemos que hacer nosotros lo mismo para poder decir que pues definitivamente sí, estamos revestidos de Cristo. Amén. Sigue diciendo acá, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Bueno, esto ya lo leí. Y el versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Avancemos. Romanos capítulo 16, versículo 5. Saludad también, escuchen, a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Filipenses 1:2. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Escuchen una vez más. Y a la iglesia que está en tu casa. Hechos capítulo 2, versículo 41, dice acá, y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta versión dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Amén. Pero ahora viene esta famosa cita, mis amados hermanos, que como acabo de terminar de grabar el tema para los del grupo de doctrina básica 2, amén, y yo les decía a ellos acerca de la importancia de lo que es mantenernos firmes, amén, no rechazando la piedra angular que es Cristo. Y aquí dice que no dejando, dice, de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Amén. Sigo acá, dice la palabra del Señor en Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. O sea, aquí está dando a entender, mi amado hermano, de que la Biblia, el Señor Jesús, los profetas, mi amado hermano, el apóstol Pablo, amén, nos están hablando acerca de la importancia de ser parte. Aquí ya voy a mencionar dos cosas de la iglesia, cuerpo de Cristo, entiéndase, la iglesia que se va arrebatada, pero también de la importancia de formar parte de una iglesia, amén, aquí sí me refiero a un templo, mi amado hermano, de tener un lugar en donde congregarnos, de tener un lugar a donde podamos ir y rendirle culto al Señor, que son cosas que no podemos dejar de hacer, y por eso dice acá, a la ley y al testimonio. Si no se habla conforme a esta palabra,
es porque para muchas personas que no logran entender en este caso lo que estamos hablando de la importancia de tener una iglesia para congregarse, para ellos no les ha amanecido. Amén. El amanecer es parte, mi amado hermano, de la manifestación de Cristo en la vida de uno, como también es figura del día que Cristo venga en el arrebatamiento. Yo no sé exactamente, yo sé en mi vida, ¿verdad? Pero en la vida de cada uno de ustedes, qué tan importante, mis amados hermanos, es para ustedes el congregarse. O sea, si, como lo hemos hablado, hay situaciones, mis amados hermanos, que son fortuitas, ¿verdad? Hay situaciones que no las planeamos y por diferentes situaciones a veces se nos es difícil el poder congregarnos, pero a lo que yo voy es cuando tenemos todas las facilidades, opciones, el tiempo, el dinero, la salud para poder congregarnos, pero tomamos la decisión de no hacerlo. Es ahí, mi amado hermano, en donde tenemos que reflexionar en realidad qué es lo más importante para nosotros. Ustedes y yo no podemos caer en el error de que, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes saben que en la iglesia hay culto martes, jueves y domingos. O sea, no podemos caer en el error de escoger, por así decirlo. Yo voy a ir a la iglesia martes y domingos. Yo voy a ir a la iglesia solo domingo. Yo voy a ir a la iglesia jueves y martes. O el domingo no voy a ir. Eso es una idea. O los famosos cultos de los domingos, ¿verdad? El domingo, mi amado hermano, normalmente en la mayoría de iglesias se hace el culto por la mañana, entendiendo, ¿verdad?, que es el día en donde la mayoría de gente y miembros de la congregación no trabajan. Y al entender de que no trabajan, entonces se entiende, le van a dedicar al Señor su mañana. Pero ese es el grave error que muchas personas cometen y es ahí donde el Espíritu tiene que darle testimonio a cada persona del por qué tomar un día domingo para poder ir a hacer cualquier otra cosa. Amén. Y eso es lo que, repito, el Espíritu tiene que dar testimonio. ¿Qué pasa exactamente en el corazón de esa persona? No podemos caer o entender o pensar, bueno, no voy domingo, pero voy el martes. Porque la vida, mi amado hermano, espiritual no es así. Lo hemos hablado, lo hemos mencionado en la iglesia en relación a un matrimonio. ¿Qué pasaría si un día simple y sencillamente llega tu esposo, llega tu esposa y te dice, mira, hoy no tengo ganas de ir a la casa, me voy a ir a cualquier otro lado? Si nosotros, que dice la Biblia, que somos malos, porque así lo dice, no lo vamos a tolerar, no lo vamos a aceptar. ¿Qué nos hace pensar, mis amados hermanos, de que yo venga y le diga al Señor, Señor, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, hoy no puedo, hoy me voy a ir a cualquier otro lado? ¿Y qué nos hace pensar de que Él sí lo va a tolerar? Si nosotros, repito, no toleraríamos un día que nuestro cónyuge nos diga, mira, hoy no tengo ganas de ir a la casa, llego la otra semana. O con un día que no llegue, simple y sencillamente no lo vamos a tolerar, repito, ¿qué nos hace pensar que el Señor sí lo tolera? ¿Quién pierde más cuando yo no me congrego? ¿La iglesia, Dios o yo? Yo creo que la respuesta a ustedes y yo la tenemos clara. Si hay un día de culto y yo decido, simple y sencillamente, recuérdense lo que estoy diciendo, yo decido. Otra cosa es, como a algunos de ustedes les ha pasado, que ya van camino al culto, camino a la iglesia, pero hay algún accidente en el camino y eso les impide poder pasar. Eso es otra cosa, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque en medio de todo ya habían dispuesto su corazón para ir y congregarse, ya iban en camino, pero algo que no estaba planeado de alguna forma se los impidió. Pero otra cosa es que yo desde la mañana probablemente decía, hoy no voy a la iglesia, no tengo dinero, no tengo tiempo, voy a ir a tal lado, tengo que hacer un mandado, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Eso es totalmente diferente. Por eso les vuelvo a leer lo que dice Isaías: a la ley y al testimonio.
Si no se habla, mi amado hermano, conforme a lo que está escrito en la palabra, si no se actúa conforme a lo que está escrito en la palabra, es porque a mucha gente simple y sencillamente no se le ha amanecido. Por eso mismo, mis amados hermanos, decidimos en la iglesia darles un domingo. Amén. O sea, si ustedes van a hacer planes porque quieren ir a cualquier lado, mis amados hermanos, ahí está el domingo. Sabemos que el sábado hay muchos padres de familia que aún trabajan, pero el domingo, repito, la mayoría están libres. Entonces, por eso mismo se les dio ese día libre, digámoslo así, aunque sabemos que el culto es sábado, ¿verdad? No es que esa semana no haya culto, fin de semana, pero para eso les dio, para que ustedes tengan libertad, mis amados hermanos, y que no estén perdiendo de alguna forma, vamos a decirlo así, el privilegio de poder congregarse, la bendición de poder congregarse. No todas las iglesias tienen esa bendición. Yo lo veo como una bendición, mi amado hermano, de que en la congregación tengan un día libre para poder ir y disfrutar con la familia, o para quedarse descansando, como quieran, para lo que lo quieran utilizar. Amén. Es por eso que lo ideal sería de que los días de culto, mis amados hermanos, todos nosotros hagamos lo necesario por congregarnos, hagamos lo posible, y yo sé que hay oportunidades en las que tenemos que hacer también lo imposible. Para poder buscar una iglesia, mi amado hermano, en donde congregarnos, tenemos que asegurarnos que el grupo con el que nos identifiquemos reconozcan la Biblia como la palabra inspirada por Dios, palabra infalible, y que tenga las escrituras como la única autoridad en todos los asuntos de la fe y la práctica. Ahí ya hay un primer punto, mis amados hermanos. ¿Cómo puedo saber yo de que una iglesia es ideal para poder congregarme? Bueno, escucha, mi amado hermano, ve qué tanta importancia le dan a la palabra. Sabemos que en la actualidad hay muchas religiones, mis amados hermanos, que tienen Biblia, pero también tienen otros libros en medio de los cuales ellos se aferran para poder dar instrucción, enseñanza, doctrina a la iglesia. Entonces, una iglesia que no tenga como fundamento, como máxima autoridad en relación a la fe la Biblia, no es una iglesia apropiada ni adecuada para que uno se congregue. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice: toda escritura es inspirada por Dios, según de Timoteo 3:16, y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. 4 cosas. ¿Y cuál es el fin de esa palabra? Que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, la palabra del Señor enseña, reprende, corrige e instruye para llevar al hombre de Dios a ser perfecto y equipado. Amén. En una iglesia, mi amado hermano, en donde la palabra de Dios no sea el fundamento ni la máxima autoridad, no va a haber enseñanza, no va a haber reprensión, no va a haber corrección, no va a haber instrucción, no van a haber hombres ni mujeres de Dios perfectos, ni tampoco van a haber equipamientos para buenas obras. Otra cosa que tenemos que ver es asegurarnos de que aquellos con quienes nos congregamos tengan un concepto correcto respecto, vean, esto es muy importante, a la persona de Cristo. Vean que no dije a Cristo, sino me refiero a la persona. Amén. Porque mucha gente, mi amado hermano, por ponerles un ejemplo, cuando pasa algo, yo he escuchado a mucha gente que tiene su frase cuando pasa algún accidente, por así decirlo: la sangre de Cristo, dicen. Ok, mencionan eso como que fuera una muletilla, un amuleto o algo ahí, como que les va a ayudar, pero a Cristo, a la persona de Cristo, no la respetan, porque con la misma boca con la que dicen la sangre de Cristo, con la misma boca hablan mentiras, malas palabras, chismes, cualquier otra cosa, mi amado hermano.
Entonces es otra cosa que tienes tú que ver también muy importante, porque la Biblia dice, mi amado hermano, de que si alguien llega a tu puerta, así lo dice, pero niega que Jesús es Dios, niega el poderío de Jesús, dice, al tal ni lo recibáis en tu casa. Y ustedes y yo sabemos de que hay gente que se dedica a esto, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia de ellos, porque sería algo muy bueno si nosotros como iglesia lo hiciéramos, de ir a tocar de puerta en puerta para llevar un mensaje de parte del Señor. Pero lamentablemente esta gente que hace eso niegan que Jesús sea Dios. Ellos se hacen llamar testigos de Jehová. Amén. Pero todos nosotros de alguna forma somos testigos de las obras de Jehová, mi amado hermano, y reconocemos que Jesús es Dios, pero ellos, y no solamente ellos, otras personas que no tienen a la Biblia, otras religiones, mejor dicho, como máxima autoridad, tienen el mismo problema. Colosenses 2:8 en adelante dicen, tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo, escuchen, y no a Cristo. Cristo es completamente igual a Dios y reina sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. A ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo. Entonces, mi amado hermano, antes de buscar una congregación y decidir me voy a quedar en esta congregación, asegúrate hasta ahorita de dos cosas. Amén. Número uno, que la Biblia sea el libro fundamental. Ya, si tú ves que en la iglesia están sacando otro libro que del cual lo ponen al mismo nivel, porque eso es lo que hacen muchos, que ponen a otros libros al mismo nivel que la Biblia, y aún hay otros que cometen un error mayor, que ponen a sus libros escritos por hombres, amén, inspirados por hombres, como una mayor autoridad que la Biblia. Amén. Y la otra es que se respete a Jesús, que la iglesia sea cristocéntrica, que no te resulten hablando solo de Jehová o solo de una fuerza activa o solo de Dios. Amén. Sino tiene que ser una iglesia cristocéntrica, porque nada de esto que hablamos, mi amado hermano, el evangelio, la salvación, el arrebatamiento, la fe, nada de eso puede existir sin la persona de Cristo. Amén. Otra cosa que tenemos que averiguar y estar seguros antes de tomar la decisión de congregarnos. Recuérdense que este es un tema doctrinal, y pues a ustedes que les estoy dando la clase, ustedes ya tienen iglesia, ya saben en dónde congregarse. Amén. Pero es importante que lo sepan, mis amados hermanos, para poder enseñarlo algún día a alguien, o si en algún momento ustedes ven que como iglesia nos estamos desviando, ustedes tengan la doctrina, las enseñanzas, y con la misma doctrina y enseñanza que se les ha dado puedan venir con libertad, con amor y misericordia, a poder corregir y a recordar lo que la palabra dice. Tenemos que asegurarnos de averiguar que se enseña con respecto a la preciosa sangre de Cristo. Fuera de esa sangre no puede haber remisión de pecados. Amén. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 1, donde estoy, sí, Primera de Corintios capítulo 15 versículo 1 dice, queridos hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les di. Ustedes la recibieron con gusto y confiaron en ella. Si continúan confiando firmemente en esa buena noticia, serán salvos. Pero si no, de nada les servirá haberla aceptado. Lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí, que Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores, tal como lo enseña la Biblia. Sabemos que cuando Él murió, mi amado hermano, cuando le meten la lanza en su costado, la Biblia muestra que salió sangre y agua.
Y la ciencia muestra que cuando de un cuerpo sale agua es porque ya toda su sangre se ha derramado. Amén. Fue sepultado y después de 3 días Dios lo resucitó. Primera de Juan 1:7. Mas si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo, mis amados hermanos, no solamente es un dicho, sino esto es realidad, tiene poder. Yo he estado en momentos de liberación en donde por alguna razón el demonio o espíritu inmundo en la persona se está resistiendo a salir, y en su momento yo lo hice y en su momento vi a otras personas hacerlo, decir que la sangre de Cristo que está fresca, aún calientita, tiene poder para que en el nombre de Jesús y por medio de esa sangre, la cual la Biblia muestra que así es como se vence el enemigo, por medio de la sangre del Cordero y el testimonio de su palabra, lo lograron vencer y el espíritu inmundo sale, demonio se va. Amén. Se debe reconocer y respetar la Trinidad. Sabemos, mis amados hermanos, este es un grave error que muchas personas pues simple y sencillamente no entienden y creen que por utilizar la palabra Trinidad estamos hablando de 3 dioses, pero ya lo hemos explicado. No hay 3 dioses, mis amados hermanos. Dios hay solo uno, pero ese Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Amén. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Mateo 3:16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos y vio, escuchen, al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahí está el Espíritu y el Hijo. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado. ¿Quién está hablando ahí? El Padre, en quien tengo complacencia. Entonces la Biblia habla claramente, mi amado hermano, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia también dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. También se debe reconocer la autoridad del Espíritu Santo. Esto es algo muy importante. La Biblia nos muestra acerca de 3 grandes etapas o 3 grandes eras, si lo queremos ver así. Está la era del Padre, la era del Hijo y la era del Espíritu Santo. En la era del Padre pues viene, mi amado hermano, para darnos una idea, desde Adán hasta el día que nació el Señor Jesucristo, mi amado hermano. Amén. Ahí termina, digámoslo así, de alguna forma la era del Padre, porque ya es el Hijo el que entra en acción, mas eso no significa que el Padre desaparece, ¿verdad? Sigue estando siempre el Padre, porque Jesús dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Amén. Pero viene la etapa del Hijo, y esto va, mi amado hermano, desde el nacimiento de Cristo hasta el día que Él asciende a los cielos, aproximadamente unos 33 años y medio. Amén. Y cuando Él se va, Él pronuncia algunas palabras que dice: no os dejaré huérfano, les enviaré al otro Consolador. Y luego dice la Biblia en el libro de Hechos que el Espíritu Santo descendió. Y ahí empieza, mi amado hermano, en el día de Pentecostés, la era del Espíritu Santo hasta la actualidad. Entonces estamos en la era, en la etapa del Espíritu Santo, y es muy importante que reconozcamos esta etapa. Amén. Entonces, algo muy importante que muchas otras religiones también se niegan a aceptar es el Espíritu Santo. Muchos dicen que el Espíritu Santo no es más que una fuerza activa. Amén. Pero el Espíritu Santo es mucho más que una fuerza activa. El Espíritu Santo es Dios. Recuerden que así está escrito, que donde está que el Espíritu Santo es el Señor, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
Efesios capítulo 4 versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Colosenses 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gloria a Dios. De esta forma yo termino la clase el día de hoy, mis amados hermanos. Es un punto muy bueno, y que el Espíritu siempre les dé testimonio, mis amados hermanos, de la iglesia en donde ustedes están. La Biblia muestra, mi amado hermano, algunos puntos, amén, por los cuales es importante, ¿verdad? Si llegara a ser así el momento, el poder retirarse de una congregación. Y la Biblia muestra que para que uno pueda retirarse de una congregación es, por ejemplo, porque uno falleció. Amén. Y es lógico, ¿verdad? Ya una persona que ha fallecido ya no va a seguir congregándose, ¿verdad? O porque uno creció, entiéndase, creció tanto en lo espiritual que ahora le es necesario, como por ejemplo, cuando nuestros hijos crecen y les llega el momento de casarse, ellos tienen que retirarse y partir. Y lo mismo hicimos nosotros, mis amados hermanos. Vivíamos con nuestros padres, nos casamos y partimos de la casa de nuestros padres para empezar nuestra propia casa. Esa es otra de las opciones por las cuales una persona puede y debe retirarse de una congregación que haya crecido espiritualmente hablando ya tanto que ahora tiene que ir, le es necesario, el Señor lo llamó a fundar una iglesia. A eso me refiero. Lógicamente tiene que irse enviado, ¿verdad? No peleando y mucho menos produciendo división. Otra de las razones para que uno pueda retirarse de una congregación e ir y buscar, amén, es que el pan, entiéndase, la palabra, mis amados hermanos, que ahí se predica, a mí ya no me llena, a mí ya no me satisface. Estoy con hambre espiritual, me he estancado, ya no hay crecimiento, pero tiene que ver con la palabra. Recordemos que en la Biblia hay varios pasajes en donde, por ejemplo, puedo mencionar a la familia de Noemí, a sus hijos y a su esposo, Elimelec, Malón y Kelión. Ellos se fueron de Belén porque no había pan y se fueron a Moab buscando pan. Así vemos también. Tenía otro ejemplo, el hijo pródigo, ¿por qué regresó a casa? Por el pan. Él mismo dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan? A unos la falta de pan los llevó a retirarse de donde vivían, y a otros el deseo del pan los llevó a regresar a donde pertenecían. Amén. Lamentablemente la mayoría de gente, mis amados hermanos, se va de las congregaciones por problemas, y les digo, no es lo ideal. Pero si en determinado momento pasa alguna de las cosas que sí son lo que la Biblia muestra y que ustedes tengan que partir, ahí tienen algunas instrucciones, indicaciones de la importancia para poder buscar una buena y una sana congregación. Amén. Así que Dios me los bendiga, mis amados hermanos.